Perfecto. Entonces damos inicio a la clase del día de hoy, en donde vamos a hacer un cierre de uno de los componentes que habíamos visto, que pueden formar parte de una aplicación Java, que son las activities, conociendo que esas activities, eh, lo que habíamos debatido es que una activity en sí es una clase Java, que está vinculada a una vista, que está creada en HTML, que una activity vendría a ser ni más ni menos como el controlador de esa vista, ¿sí? Que una activity hereda en este momento de App Compact Activity, heredando una serie de métodos que se ejecutan mientras la activity pasa por los estados de su ciclo de vida, ¿no? Esos métodos los hereda la activity y yo los puedo sobreescribir dependiendo de lo que quiero que suceda cuando la activity está pasando por un ciclo de vida, ¿no? Esos métodos son el onCreate, el onStart, el onResume, onPause, onStop y onDestroy, ¿sí? Como les decíamos, cuando ustedes ejecutan una activity, el primer método que se ejecuta por única vez es el onCreate. Ese método es el que ustedes pueden utilizar como constructor, ¿sí? Para inicializar variables, crear algún, activar algún servicio, ¿sí? Como por ejemplo GPS. Si no lo hacen en el onCreate, por allí lo pueden hacer en el onStart, ¿sí? El onResume es el método que se ejecuta milésimas de segundo antes de que la activity esté disponible para el usuario, ¿sí? Entonces, si hay algún detallito que ustedes quieren que aparezca ya en la vista, ¿sí? Mostrado de forma dinámica, bueno, está bueno que lo pongan en el onResume. Si la activity pasa al estado pausado, ¿por qué? Porque el usuario de pronto abrió otra aplicación, ¿sí? O se ejecutó otra aplicación del teléfono, como por ejemplo recibió una llamada. Entonces esa activity va a pasar a un estado pausado, porque no está el usuario interactuando, ¿sí? Si el usuario vuelve a activar la activity, vuelve a la vista esa que estaba pausada, lo que va a volver a ejecutar la máquina virtual de mi activity es el método onResume, ¿sí? Estamos, por lo tanto, si yo inicializo algún servicio, por ejemplo, lectura de GPS, y me interesa desactivarlo, ¿sí? Cuando, por ejemplo, la activity está por llegar al estado pausado, lo que voy a hacer es lo siguiente. No lo voy a inicializar al servicio de GPS, por ejemplo, en el onCreate, porque sé que se va a ejecutar una sola vez. No me convendría inicializarlo en el onStart, porque solamente se va a volver a ejecutar el onStart si la activity pasó al estado onStop. Es decir, ya estaba a punto de cerrarse y yo la volví, sino que me interesaría inicializar eso, ¿sí? En el onResume. ¿Tá? Y desactivar ese servicio para que no consuma recursos, por ejemplo, en el onPause, ¿sí? Cosa de que si la activity ya está por cerrarse, va a ir por este camino. OnPause, OnStop y OnDestroy es el último método que se va a ejecutar antes que la activity desaparezca del stack, ¿sí? Desaparezca de la RAM. ¿Ok? Esos métodos, vuelvo a repetir, una activity los hereda de App Compact Activity, yo los sobrescribo si me interesa que se ejecute determinada acción, determinada tarea, cuando la activity está en un determinado estado, ¿sí? Quizás en estos últimos métodos, onStop y onDestroy, lo que me interesaría ahí es, por ejemplo, guardar algún dato eh, que el usuario cargó desde la vista que está vinculada a esta activity, ¿sí? Otro de los componentes, ¿sí? Importantes son los intent. Los intent, ¿sí? Eh, son el medio que vamos a utilizar para activar otros componentes. No entiendo, ¿cómo es esto? Sí, si por ejemplo vos estás en una activity y necesitas iniciar una activity, ¿sí? Vos estás en una vista y vos decís, bueno, cuando el usuario da clic en el botón registrarse, quiero que abra la activity de registrarse. Bueno, para poder lograr eso, lo tengo que hacer a través de un intent, ¿sí? El intent va a tener información acerca de cuál es el componente que quiero iniciar e incluso es capaz el intent de poder llevar información, ¿sí? A ese nuevo componente que voy a iniciar.
¿puedo iniciar solamente activities de mi propia aplicación? No. Podrías iniciar activities, ¿sí? Podrías iniciar aplicaciones que son nativas, por decirlo de alguna manera, del dispositivo. Es decir, yo podría desde mi activity, cuando el usuario, no sé, agite el teléfono, active llamada, ¿sí? Y haga una llamada a un número de emergencia, por ejemplo, ¿sí? Para eso tengo que crear un intent con esa información. Que quiero ejecutar la aplicación de llamada y que quiero enviar a través de ese intent el número de teléfono al que quiero que llame, por ejemplo. ¿Me van siguiendo? Pero también van a usar los intent para poder iniciar otros componentes como son los servicios, ¿sí? Nosotros vamos a ver el ejemplo, en este caso, utilizando el intent para desde una activity iniciar otra activity. ¿Mm? La construcción de un intent, ¿sí? La hacemos con su constructor, porque un intent tiene un constructor. El constructor que nosotros vamos a usar es el que necesita información del contexto cuando lo creo. Es decir, cuando yo creo un intent, le tengo que decir, che, te estoy ejecutando desde una activity. Te estoy instanciando, perdón, desde una activity. Te estoy instanciando desde un broadcast. Te estoy instanciando desde el view model, ¿sí? O te estoy instanciando desde X lugar. Entonces necesita información del contexto. Y el segundo parámetro es la clase del elemento que quiero inicializar, como la clase. Sí, che, vos querés inicializar la otra activity. Bien, ¿cómo se llama la activity? ¿Qué clase es? Y se llama segunda activity. Bueno, le decimos que es de la clase segunda activity. Cuando instancio el objeto intent, yo a ese objeto tiene métodos que me va a permitir a mí anexarle o adjuntarle datos, ¿sí? Tiene una serie de métodos como si fuesen una colección de tipo mapa, ¿sí? Tiene método de tipo puts, ¿sí? En donde los datos van en el formato clave-valor. Es decir, put extra y digo, te voy a mandar para el otro lado con la etiqueta número, el número de teléfono al que quiero que llames. Te voy a mandar con la etiqueta, no sé, DNI, el número de DNI de la persona, ¿sí? X. ¿Estamos? Bien. Entonces, mi objetivo hoy es mostrarles cómo puedo, desde una activity, a través de un intent, inicializar otra activity, ¿sí? Inicializar otra activity y pasar al otro lado información. Para ello, vamos a hacer lo siguiente. Eh, Ustedes tienen ya creado un proyecto, cerrar acá. Ustedes ya tienen algo como esto. No sé si están viendo mi Android Studio. Ahí voy a Sí, cerrar. sí se ve. Perfecto. Bien. ¿Se habrán dado cuenta que hasta aquí, se habrán dado cuenta que hasta aquí no le hemos dado mucha importancia a armar las vistas, a que tengan un botoncito, a que hagan esto, que muestren lo otro? ¿Se dieron cuenta? ¿Sí? ¿Ah? Que no hemos tocado nada de eso. Ya van a tener toda una serie de clases en donde nos vamos a poner de cabeza con ese componente, con los componentes view, ¿sí? Cómo armar una vista con componentes, manejar eventos, activar el view binding y ya empezar a implementar el patrón en VBA. Queda claro que la buena práctica para visualizar el proyecto es activar acá la vista project, ¿sí? Si lo tienen en vista Android, cambien el modo de vista a project. Eh, si despliego en el nombre del proyecto, ustedes ya saben qué carpetas tienen y en dónde está ubicado el módulo de tu aplicación, que sería dentro de app, source, main, y acá tienen las clases Java y el archivo de recursos, ¿sí? Si despliego en la clase Java, tengo mi activity. ¿Mm? Una activity, dijimos, está vinculada a una vista. La vista está dentro de la carpeta de recursos en un archivo XML, generalmente con el mismo nombre de la activity, o muy parecido. La activity se llama main activity, bueno, el archivo XML o la vista asociada, activity-main. Eso me lo creo por defecto.
Yo tengo esta activity. Esta ya vino por defecto cuando creé el proyecto, porque cuando creo un proyecto, una activity tiene que haber, ¿sí? Tiene que haber una vista con la que va a interactuar el usuario. Ahora, si yo quiero agregar otra activity, ¿cómo hago? ¿Cómo agregarían otra activity? Eh, Desde com.softlp haría clic derecho. Sí, señor. Y tengo varias formas. No hagan nada ustedes todavía. Una de las formas es decir, voy a hacer un new, Java class, creo una clase, le pongo el nombre, no sé, segunda activity, y manualmente le pongo yo, extiende de app compact activity, y manualmente sobrescribo el método onCreate. Puedo hacerlo, ¿sí? Puedo hacerlo manualmente. Pero no me tengo que olvidar de algo muy importante. Esa activity que agrego, que creo, que estoy agregando a mi proyecto, ¿en dónde también la tengo que registrar? En el Todas, manifiesto. en el Android Manifest, en el manifiesto de Android, Ah, ¿sí? Todas las activities que forman parte de mi proyecto tienen que estar claro. registradas ahí. Por lo tanto, no me complico la vida haciendo un new Java class. Voy directamente, como dijo Martín, un clic derecho en el paquete del proyecto, ¿sí? Que es en donde tienen su main activity, clic derecho, new, y acá ustedes tienen, ¿ven? Activity. ¿Qué activity querés hacer? Una empty view activity, ¿sí? También, una activity vacía. Clic. ¿Qué nombre le querés poner? Y le vamos a poner castellano, vamos a poner segunda activity, segunda actividad, el nombre que vos quieras, ¿sí? Siempre aconsejo que usen el sufijo activity, ¿sí? ¿Por qué? Porque después vamos a crear en Java otros tipos de elementos como otros tipos de componentes, ¿sí? Clases de negocio, clases de entidades, servicios, broadcast. Entonces, que el nombre de la clase identifique qué tipo de componente es, ¿sí? Entonces, segunda activity, eh, login activity, registro activity, ¿sí? Fíjense que automáticamente, si yo dejo tildada esta opción, va a generar una vista, va a generar un archivo XML y lo va a asociar a esta activity, y el nombre que le va a sugerir es eh, muy parecido al nombre de la clase, ¿sí? Activity segunda. ¿Se dieron cuenta que todos los elementos que yo pongo en la carpeta de recursos, ¿sí? En este caso, vistas XML, pero después van a ver que sonido, fotos, eh, valores de cadenas, todo lo que yo pongo en el archivo, en la carpeta res, ¿sí? Todos los archivos que genero o que copio en la carpeta res, tienen que tener, tienen que estar escritos en minúscula, es decir, hay que respetar cierta nomenclatura para los nombres, tienen que respetar ciertas condiciones, cierta estructura, como en minúscula, tienen que empezar siempre con una letra, ¿sí? No tiene que tener espacios, ¿sí? A lo sumo, un guión bajo, ¿ok? O sea, no me va a aceptar que yo le ponga al layout, por ejemplo, de nombre activity en mayúscula. No. Siempre lo que va a ir a la carpeta de recursos, sean vistas, fotos, todo junto, en minúscula, que empiecen con una letra, ¿sí? Bueno, me la va a crear en el mismo paquete y con el lenguaje Java. Finalizar, yo voy a cerrar acá. Fíjense, bueno, que acá automáticamente me creo la segunda activity, ¿sí? Ahí está trabajando Gradle abajo para reestructurar el proyecto. Puedo cerrar estas pestañas, ¿sí? Profe, ¿Sí? ¿podría repetir el new que utilizó Clic para crear? secundario, New, Activity, y en Activity elegí Empty View Activity. Acá le pusimos el nombre, Perfecto. segunda actividad, dejamos todo como estaba, y al decirle finalizar nos va a generar automáticamente el XML. Yo creo que por defecto a ustedes también les da tildada la opción esta, generar un layout file. Esa es la misma forma de cuando abrimos la primera activity, digamos. Claro, fíjate que me creo la activity, en la carpeta layout me creo el XML, ¿sí? Capaz que esté vacío, no tenga nada, no tenga un contenedor, pero no tenga un componente para mostrar. Pero muy importante es esto, miren. Si yo voy más abajo al Android Manifest, me lo agregó automáticamente, ¿ven?
tengo la activity que teníamos originalmente, que es main activity, que es la activity principal, me dice acá. Esperen que quiero sacar las cámaras. Ahí está. Que es la activity principal, main activity, es la desde donde inicia la aplicación, ¿sí? La principal y es la de donde inicia la aplicación. Y después hay otra activity, ¿sí? Secundaria, que es segunda activity. ¿Ok? Bien. Mi vista del main activity tiene este texto que es Hello World. ¿Ok? Vamos a dejar así. ¿Estamos? En la segunda activity, que no tiene ningún componente, fíjense que cuando abro el XML de la segunda activity, por defecto tengo la vista en diseño, ¿sí? Tienen ustedes dos formas de visualizar. Estos cuadritos que ven con fondo blanco, ¿sí? Es el área de diseño. Y esto que aparece en celeste o azul es lo que se llama blueprint, ¿sí? ¿Qué diferencia hay? Que en el área de diseño ya me aparecen renderizados los componentes con el estilo que ustedes van a utilizar, ¿sí? Es como que tengo una vista previa. Y en el área de blueprint, ¿sí? Muestra el componente en la ubicación en la que está y todo, pero sin el diseño. Entonces, por allí, ustedes les resulta más cómodo trabajar con el área de diseño solo, ¿sí? O trabajar con el blueprint o trabajar con ambos, ¿sí? Eso lo deciden ustedes, ¿ok? Yo voy a dejar el área de diseño eh, porque lo que voy a hacer no es tan complejo. Pero bueno, quiero poner acá un texto para que cuando yo abra la segunda activity, ¿sí? Me dé cuenta que apareció la segunda activity. ¿Ok? Como no vamos a poner un botón ni nada porque no quiero agregar complejidad, entonces lo que voy a hacer acá es, voy a poner un texto, ¿sí? ¿Cómo se llamaba el componente en Java de escritorio para mostrar un texto, una etiqueta? Una etiqueta JLabel, ¿era, no? JLabel, eco. Bueno, acá es un text view, ¿sí? Lo que para ustedes era un JLabel, acá el componente se llama text view. Entonces, fíjense que acá tienen la paleta a la izquierda, elementos de tipo texto, tengo text view. El plain text es lo que era para ustedes el edit text, ¿sí? Perdón, el text field, ¿ok? Bueno, acá tengo el text view, la etiqueta. Arrastro, ¿sí? Al área de diseño, genial, pero es importante, fíjense que me advierte acá, que ubique el elemento en el contenedor, ¿sí? Vamos a ir a lo fácil. Lo vamos a anclar, ¿ves? Una vez que lo largan, si está seleccionado el elemento, fíjense que aparecen esos circulitos alrededor, ¿no? Entonces lo vamos a anclar así, lo vamos a anclar a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo. Eso va a hacer que el elemento aparezca al medio del display, ¿sí? Pero lo quiero poner en otro lado, no importa, por ahora lo vamos a poner ahí, ¿ok? Che, pero ¿qué dice ahí el texto? No alcanzo a ver. Amplía, 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 amplía. Dice text view, ¿sí? Bueno, quiero que aparezca algo ahí. ¿Puedo modificar esto teniendo seleccionado el elemento? Fíjense que a la derecha aparecen los atributos o las propiedades de ese elemento. ¿Ven? La propiedad text, puedo cambiar el texto. O puedo hacerlo en modo código. Hago clic en el botón de código y acá tengo, dentro de este contenedor llamado constraint layout, que ya vamos a ver después qué es, tengo un elemento que es un text view que está ubicado en determinada posición, que tiene un texto que dice text view. Bueno, el texto se lo voy a cambiar. ¿Qué le voy a poner? ¿Qué sé yo? Segunda actividad. Actividad. Lo voy a usar de banderita para darme cuenta cuando ejecute la aplicación que pasó de una activity a la otra. ¿Me van siguiendo? Bien, Sí, sí. Sí, profe. perfecto. Entonces, la activity principal tiene la vista que dice Hello World. La segunda activity va a tener la vista, a ver, paso a modo diseño, que va a decir segunda actividad. ¿Ok? Una vez que están ahí, charlamos. A ver, ¿qué es lo que queremos hacer? Nosotros tenemos en nuestro proyecto dos activities,
¿sí? Sabemos que cuando iniciemos la aplicación, la activity que se va a ejecutar es la activity principal. Y lo que queremos es que inmediatamente después de que se cargue la activity principal que inicie, llame a la segunda activity, ¿sí? Pero queremos, antes de llamarla, evidentemente vamos a necesitar crear un intent. Queremos crear un intent necesario para iniciar la otra activity, pero le vamos a pasar algún dato del otro lado para que la segunda activity reciba esos datos y los muestre por el log, ¿sí? Por el log de salida, por el log de salida, bien digo, ¿sí? El log de debug. Bien. Lo, a ver, generalmente en una aplicación, ¿cuándo va la otra activity? Cuando a través de un evento desencadenado por el usuario, no sé, el usuario hace clic en un botón, ¡tuc! Y se llama la otra activity. Acá, cuando ejecutemos, no se va a alcanzar a ver la primera activity porque va a aparecer y súper rápido va a pasar a la segunda activity, ¿sí? Lo que van a alcanzar a ver, porque va a quedar detenida ahí, es en segunda actividad, este texto. ¿Mm? Y si loguean abajo, va a aparecer, si van a la consola, van a ver lo que vamos a pasar, el dato que vamos a pasar. Bien, ¿cómo hacemos eso? Yo tengo que llamar a la otra activity. Para eso tengo que crear un intent. Bien, ¿desde dónde lo llamo? Y tengo que hacerlo desde un método que tenga la activity. Y bueno, por ahora lo vamos a hacer todo desde el onCreate, porque la idea es mostrar el concepto del intent y qué función tiene y qué propiedades, atributos tiene, pero, digamos, en la realidad, la llamada a otra activity se puede hacer desde otro lugar, ¿sí? Lo más adecuado, en el onClick, ¿sí? En el delegado del evento de clic sobre el botón, ¿sí? Sobre un determinado botón, por ejemplo. ¿Mm? Bien, nosotros lo que vamos a hacer es, che, yo estoy seguro que cuando se ejecute el main activity, ¿sí? Se va a ejecutar el onCreate, que va a mostrar la vista con el Hello World, pero inmediatamente quiero que vaya a la otra activity. Para ir a la otra activity, dijimos, tengo que crear un intent, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es crear una variable de tipo intent. Bien. ¿Y qué nombre le pongo a la variable? ¿Qué sé yo? El nombre que vos quieras. Vamos a poner intent, ¿ok? Si me marca en rojo intent, quiere decir que lo necesito importar. Me puedo parar ahí, ¿ven? Hice un clic sobre lo que está en rojo, Alt y Enter, ¿sí? Y le digo importar clase. Fíjense que inmediatamente me va a agregar allá arriba en el import, ¿sí? De Android Content, intent. ¿Mm? Bueno, ahí tengo mi variable intent. Tengo que instanciar un intent. Bueno, new intent, new intent. Y fíjense que el constructor de intent, ¿sí? El constructor de intent está sobrecargado, ¿sí? Puede recibir, por ejemplo, la acción en formato de string, la URI, el contexto, la clase del elemento, o nosotros vamos a usar esta versión, la que le paso el contexto y la clase del elemento que voy a iniciar, ¿sí? Pregunta del millón. ¿Cómo hago para decirle que lo estoy ejecutando desde acá, desde esto que es una activity? ¿Cómo hago para referenciar este objeto? Con Pregunta el de this, examen. ¿o no? Sí, señor. Es decir, ¿de dónde voy a llamar? Desde acá, desde este objeto. This. Bien. ¿Se This entiende? main sería. This. Puedo poner this. ¿Sí? This. Desde acá. Ya ahí aclaro algo. Eh, se entiende que si se está ejecutando esta línea es porque está instanciado el objeto main activity de alguna manera, ¿no? Si se está ejecutando esto porque está vivo main activity. Entonces pongo this, paso la referencia de este objeto. Bien. Puedo poner this o puedo, em, hay veces que dependiendo desde dónde estoy creando el intent, ¿sí? Yo quiero decirle en la referencia de la activity, ¿sí? Entonces, acá estoy en la activity, estoy en el main activity, estoy en un método que está dentro del main activity. No caben dudas, ¿sí? Pongo this, se refiere al main activity. Pero si no, puedo explícitamente decir main activity, que es la clase, punto this, ¿sí?
No estaría mal. En el segundo parámetro, le tengo que poner cuál es la clase de la otra activity que quiero iniciar. ¿Cuál es la clase? ¿Cómo se llama la clase de la otra activity? Segunda activity. Segunda activity, que es lo que pusimos ahí, que es lo que creamos acá, ¿no? Bueno, Punto class. segunda, claro, segunda activity, ¿sí? Pero me dice la clase. Ah, bueno, punto class para obtener la clase. Genial. Ahí tengo el inter. Perfecto. Bueno, quiero pasar para el otro lado dos datos. Quiero pasar mi número de documento, quiero pasar mi número de teléfono y mi apellido, por ejemplo. ¿Sí? Para que la segunda activity lo reciba y lo muestre por el log, por consola. ¿Lo puedo mostrar por pantalla en la vista? Sí, pero todavía no hemos manejado vista, dijimos. Esperá, ya vamos a llegar. Lo volvemos loco. Quieren ver el final de la película y todavía estamos por los pochoclos. Entonces, pregunta del millón. ¿Cómo hago para ese intent que he creado anexarle mi apellido, por ejemplo? ¿Cómo haría? Y se podría poner intent punto algo, ¿o no? Exactamente, el nombre de la variable de referencia, que en este caso es intent, este que está en minúscula, y algo. ¿Qué cosa? ¿Qué sé yo? No me acuerdo. Bueno, está bien. Intent, punto. Pero en la diapositiva decía algo de put, ¿sí? Put extra, me parece. Exactamente. ¿Y qué significa que tenga varios put extras acá? Parece que son para diferentes valores. Sí. ¿Y cómo se llama ese concepto en programación? Que el método Sobrecargado. Clave de valor. está sobrecargado, ¿sí? Es decir, Sobre- está sobrecargado para que yo pueda pasarle cualquier tipo de valor, cualquier tipo de dato en el formato clave-valor, ¿no? Un entero, un byte, un char, un float, bla, 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 ¿sí? Lo más complejo que puedo pasarle es un serializable, ¿sí? Podría ser un objeto de una clase que implemente serializable. Ajá. Puedo pasar arreglos. Bueno, yo quiero pasar mi apellido y mi nombre y mi teléfono. Entonces, put extra, ¿sí? Formato clave, valor. Bueno, ¿qué voy a pasar? Apellido. Bueno, ponerle una etiqueta representativa, ¿sí? Apellido. Esto que dice acá name, me lo está generando solo el IDE. ¿Está? No lo tienen que poner ustedes name, dos puntos, no lo pongan. Eso lo genera el IDE automáticamente. Coma, el otro parámetro es el apellido. Bueno, el apellido podría venir, no sé, de la base de datos, podría venir del formulario de entrada de la vista, ¿sí? Yo se lo voy a poner hardcodeado. Mi apellido es Mercado. Ahí está. Bien, genial. Bueno, ahí le estoy pasando con la etiqueta apellido el apellido. Bueno, de la misma manera, vamos a decirle al intent que le vamos a pasar el número de teléfono. UD extra, perdón, UD extra, le vamos a poner, dijimos el teléfono. Y el número de teléfono es un número. 26645537. Es un dato falso, ¿sí? Porque después, si no, después YouTube no me lo deja subir. Bien. ¿Qué pasa acá? Que por defecto no. Ah, mira. No, ¿se dan cuenta que no tiene el long? ¿Sí? ¿Vieron un conflicto que puede suceder con las sobrecargas? Es lo siguiente. Este número podría considerarse entero, ¿cierto? Sí, ¿Sí? sí, sí. Pero cuando intenta meterlo acá me dice, che, no entra acá. Ah, no, pero yo no lo quiero meter ahí. Yo el que quiero llamar, pero yo el que quiero llamar es el long. Bueno, ¿y cómo hago para que encaje en el long? Para que, digamos, haga matching con esa invocación. Punto. No. Si, a ver, si pongo punto, haría matching con el doble, ¿sí? Había un literal que le podemos poner a los enteros. Entre, entre paréntesis le ponemos. Sí, una forma es decir, esto lo voy a castear a long.
¿sí? Ah, Podría ser, ¿sí? y al final la L, si no. Pero porque, sí, pero ¿por qué no me lo toma? A ver, sí, tendría que ser con el literal L. Tendría que ser con el literal L. Ahí está, ¿sí? Entrarlo. Capaz que se me haya ido también de rango. Long literal, está bien, perfecto. Me lo tomo con el long. Ahora bien, bueno, ya envío esos datos, ¿sí? He creado el intent. Genial. Que tiene la intención de llamar a la segunda activity pasando estos datos. Bueno, pero ¿y ahora cómo inicio la otra activity? Bueno, para iniciar la otra activity, ¿sí? El intent es el medio. Ahora, el que va a hacer la acción es el método start activity, ¿sí? El método start activity. El método start activity es un método que lo hereda las activities de App Compact Activity, lo pueden usar como propio, ¿no? Entonces, el método Start Activity es el que permite iniciar una activity. Está sobrecargado, miren. Yo puedo usar el método Start Activity pasando el intent, ¿sí? O puedo pasarle el intent y un bundle. ¿Qué es un bundle? Es una colección, ¿sí? Por allí ustedes dicen, che, no, pero yo no le quiero pasar solamente el apellido y el nombre de una persona. Quiero pasarle un arreglo, una colección mucho más grande, ¿sí? De personas, ¿está? Bueno, podés pasarlo, podés construir un bundle que es muy parecido también este, a un mapa, ¿sí? Y podés pasar datos más complejos, ¿no? A través del bundle. En este caso, nosotros nos basta con el start activity y le paso el intent, ¿ok? Intent, la variable de referencia, ¿no? Esta. Genial. ¿Y qué va a suceder entonces acá? Y lo que va a suceder es que cuando se ejecute esta línea, que la va a hacer súper rápido, muestra la vista, y ahí directamente crea el intent y llama a la otra activity, va a navegar a la otra activity, ¿sí? Ahí les paso por el chat este código. Cuando navega a la otra activity, Sí, ahora la tiene que mostrar en el otro lado. claro, exactamente. Ahí, bien, entonces, desde el main activity, entonces creamos el intent, enviamos a través de put extra los datos, y con el start activity, pasándole el intent, iniciamos la otra activity. ¿Cómo vas a ver el start activity? ¿Qué activity iniciar? Porque el intent tiene esa información, ¿sí? ¿Cómo vas a ver eh, el start activity o la otra activity desde dónde la estamos iniciando? Porque le pasamos el contexto como primer parámetro a la construcción del intent. Cuando estoy en la segunda activity, ¿sí? ¿Cómo recupero los datos? ¿Cómo recupero los datos que van en ese intent? La activity tiene este método, getIntent, que permite recuperar una referencia al intent que le inició. En este caso, usamos el método getIntent y guardamos en una variable intent recibido la referencia al objeto intent que inició esta activity, que es el que nosotros creamos en el main activity. Para recuperar los datos, así como tenemos para guardar los métodos put extra, para recuperarlos tenemos los métodos get por cada tipo de dato que quiero recuperar, ¿sí? El primer dato que quiero recuperar es el apellido, ¿sí? Que era un string. Lo enviamos como string, ¿se acuerdan? ¿Ven? El apellido lo enviamos como cadena. Al teléfono lo enviamos como un long, ¿ok? Entonces aquí le vamos a decir al intent recibido que queremos recuperar el string extra, ¿sí? Que tiene la etiqueta apellido. Cuando vamos a recuperar un dato de tipo numérico, ¿sí? Como por ejemplo en este caso un long, me pide que aparte de la etiqueta ponga un valor por defecto, para que me sirva de bandera si lo pudo recuperar o no. Quiere decir que después de ejecutarse la línea 27, en mi caso, si se pudo recuperar el apellido correctamente, es decir, si venía en el intent un dato de tipo string con la cadena, con el título apellido, en apellido recibido no va a valer nulo. Si venía un elemento de tipo long con la etiqueta teléfono, bueno, la variable teléfono recibido no va a valer -1, va a valer el número de teléfono.
¿sí? En el caso de que no venga, el valor por defecto es -1. En el caso de que no recupere un apellido, en los string, vale nulo, ¿sí? Lo correcto es que si estos datos vienen de algún otro lado, yo los verifique antes de mostrarlos, ¿no? O de hacer algo, con un condicional, como dijeron ustedes. Bueno, acá estoy mostrando por el log de salida, por el log de debug, con etiqueta salida, apellido recibido, y con salida 2, teléfono recibido. Les decía que lo que vamos a hacer es conectar el teléfono y probarlo, ¿no? Recuerden que para conectar el teléfono lo pueden hacer modo USB, ¿sí? O pueden emparejarlo a través de Wi-Fi, ¿sí? Cuando eligen emparejar el teléfono a través de Wi-Fi, fíjense que les explica acá abajo cómo tienen que hacer, ¿no? Lo pueden hacer a través de código QR o a través de un código de parseo. Elijan lo que elijan, fíjense que abajo les dice, tienen que ir a opciones de desarrollador, ¿sí? Y a la opción que dice Wireless Debugging, pulsan ahí, la activan y pulsan, y les van a aparecer las dos opciones, también en el teléfono. QR, ¿sí? Y se activa la cámara para que escaneen, o si eligen la opción emparejar el dispositivo con código, bueno, les va a generar el código en el teléfono, ¿sí? Esto es válido solamente para dispositivos con versiones Android 11 en adelante. ¿Ok? En mi caso lo conecté por USB, ejecuto y me preparo en el log de salida para recuperar. Puede tomar unos minutitos. Yo lo filtré por salida para que se muestre solamente esos dos nada más. Perfecto. Listo. Se toma su tiempo. Bien. Lograron pasar los datos de una activity a la otra. Bien, continuamos con los componentes. Hasta acá, de todos los componentes, Activity, Intent, Content Provider, Service, View, Broadcast, solamente conocimos en detalle dos, Activity e Intent. Hoy vamos a trabajar con otro componente, ¿sí? Que son los Content Provider. ¿Qué es el Content Provider? No es ni más ni menos que la forma que tienen las aplicaciones de poder compartir datos con otras aplicaciones. Sería la implementación de una base de datos. ¿Ok? Recuerden ustedes que de forma nativa, Android Studio, perdón, Android, el sistema operativo, tiene de forma nativa una pequeña base de datos, ¿sí? Relacional, que es SQLite. Ah, ¿qué tal lo pronuncié? Ese gestor de base de datos relacional es minúsculo, ¿sí? Y todas las acciones para trabajar con esa base de datos, es decir, crear tablas, campos dentro de las tablas, establecer relaciones entre los campos de las tablas y hacer todas las operaciones de manipulación de datos, lo vamos a hacer usando objetos Java, ¿m? Que embeben esas sentencias, ¿sí? O envían esas peticiones como sentencias SQL al gestor. ¿Ok? Entonces, un Content Provider no es ni más ni menos que un mecanismo que tienen las aplicaciones para poder compartir datos. Nosotros no vamos a aprender a crear un contenedor, pero sí vamos a usar contenedores que tienen las aplicaciones nativas del teléfono. ¿Cómo? Sí, por ejemplo, la aplicación de llamadas tiene una base de datos en donde está el registro de llamadas, entrantes, salientes, llamadas perdidas, ¿sí? Con información acerca de el número de teléfono, eh, la duración de la llamada. Otras aplicaciones, como por ejemplo el navegador, eh, tiene un contenedor en donde guarda el historial de navegación, ¿sí? Otra aplicación, como por ejemplo la agenda, guarda la lista de contactos. Muy bien. Entonces, nosotros vamos a usar en este ejemplo el contenedor del registro de llamadas.
acá van a suceder dos cosas. No solamente vamos a aprender a leer de un contenedor, ¿sí? A trabajar con los datos de un contenedor, sino que también van a aprender a solicitar permisos. ¿Cómo permisos? Sí. Cuando mi aplicación va a acceder de forma nativa a ciertos elementos, por ejemplo, a ciertos componentes o a ciertos contenedores, tengo que pedir permiso, ¿sí? Tengo que avisarle al usuario que, por ejemplo, me voy a conectar a Internet. O tengo que avisarle al usuario que voy a usar el GPS. O tengo que avisarle al usuario, en este caso, que voy a usar un contenedor que es el registro de llamadas. ¿Ok? Entonces, lo primero que tengo que hacer es solicitar el permiso. ¿Sí? Siempre la buena práctica es a los permisos se solicitan de dos maneras. Antes de la versión 6, los permisos se solicitaban en el Android Manifest, ¿sí? Con una etiquetita que ya les voy a enseñar, se pedían los permisos. A partir de la versión 6 de Android, eh, estamos, recuerden, por la versión 14, creo, los permisos los vamos a pedir en el manifiesto, ¿sí? Y también por código desde la activity principal, ¿sí? Siempre es buena práctica que los permisos se pidan desde la activity principal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya vamos a llegar ahí. Entonces, siguiendo con lo que es un content, ¿sí? En este caso, mi intención es conectarme, por ejemplo, al historial de navegación o conectarme, como vamos a ver en el ejemplo, al registro de llamadas. Bueno, lo que tengo que conocer es la URI, la ubicación de ese contenedor, ¿sí? Un contenedor, les vuelvo a repetir, no es ni más ni menos que una tabla en una base de datos, ¿sí? Es decir, que el contenedor del registro de llamadas es una tabla, ¿sí? En una base de datos que tiene un determinado nombre y tiene una determinada estructura esa tabla. ¿Dónde consigo información acerca de cuáles son los contenedores? ¿Cómo se llama esa tabla? ¿Qué campos tiene? En developer.android.com, ¿sí? La misma web desde donde ustedes descargaron Android Studio. Si bien en estas diapositivas van a tener información, ¿sí? Eh, puedo recurrir a esa web. Entonces, para poder acceder a un contenedor, lo que tengo que conocer es su URI. Hay algunas clases, ¿sí? Hay clases Java que tienen el string con esa URI. Por ejemplo, dentro del paquete Android Provider, la clase calllog tiene una constante que se llama content URI, una constante de tipo string, que tiene ahí guardada la cadena con la URI a la tabla de contactos, perdón, de registro de llamadas, ¿sí? Una vez que me conecto a esa tabla es una tabla de una base de datos relacional, tiene columnas, tiene campos, ¿sí? Tiene una estructura. Bueno, por ejemplo, el registro de llamada tiene como campos el ID, la cantidad de llamadas que se hicieron y el número, por ejemplo. También tienen campos como, por ejemplo, la duración de la llamada. ¿En dónde voy a tener información acerca de la estructura de las tablas de esos contenedores? Vuelvo a repetir, en developer.android.com. Entonces, ya teniendo la URI, ya teniendo la ubicación de ese contenedor, ¿sí? Van a ver que vamos a utilizar vamos a instanciar objetos de ciertas clases del API de Java para poder conectarnos a ese contenedor y poder hacer sobre él todas las operaciones de manipulación de datos que vimos en base de datos, ¿sí? Por ejemplo, hacer un insert, un update, un delete o una consulta sobre esa tabla. Nosotros, vuelvo a repetir, vamos a ver en este ejemplo cómo conectarme a un content provider y hacer una consulta, ¿sí? Y los datos que extraigamos, como no sabemos manejar vistas, los vamos a mostrar por consola. Bueno, che, ¿y qué es lo que tengo que hacer primero? Bueno, primero vamos a conocer cuáles son esas URI, ¿sí? Si nosotros queremos acceder, por ejemplo, al historial de navegación, ¿sí? Bueno, la URI, el string de esa URI es este.
content, dos puntos, barra, barra, browser, barra, bookmarks, por ejemplo. Si quiero acceder al contenedor de registro de llamadas, la URI es esta otra que está acá, ¿sí? Y acá tienen ya una lista de contenedores. Por ejemplo, quiero acceder a la agenda de contactos, esta es la URI, ¿sí? Bien, ya sé la URI. Yo me quiero conectar acá, al registro de llamadas. ¿Cómo empiezo a armar mi aplicación? Pará. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Primero, tenemos que pedir permiso. Ah, y los permisos los tenemos que pedir de dos formas. Dijimos, lo tenemos que pedir en el manifiesto, usando este elemento, use permission, ¿sí? Esto se escribe en el manifiesto de Android fuera de application, ¿sí? Generalmente arriba, antes de application. Ahí pido el permiso. Pero también lo tengo que pedir por código, ¿ok? Eso es lo primero que voy a hacer. Segundo, voy a valerme de este objeto. Ya lo vamos a ir haciendo entre todos, tranquilos. Segundo, yo necesito, conociendo la URI, manejarla a esa cadena, ¿sí? Manejarla como un objeto de tipo URI. Bueno, la forma de hacerlo es esta. URI, que es una clase que tiene Java, Android, tiene un método estático que es parse, que yo le paso el string y me devuelve eh, un objeto URI, ¿sí? Con esa información. Y che, ¿y por qué necesitas eso? Bueno, porque a ese objeto URI lo va a necesitar otro objeto para poder conectarse a ese contenedor. ¿Y de qué manera? Bueno, de esta manera. Primero, para poder conectarte, necesitas un objeto de tipo Content Resolver. ¿Y cómo lo creo? Bueno, las activities tienen este método, getContentResolver, que lo que me devuelve es un resolver. Este método, perdón, este objeto ContentResolver es el que tiene todas las funciones para que yo pueda trabajar con un contenedor. Este método es el que tiene las funciones para hacer insert, para hacer un update, delete o para poder hacer una consulta, una query. ¿Sí? Ah, mira qué bien. Entonces, tengo la URI, pedí los permisos. Tengo la URI, genero el Content Resolver. Entonces ahora le puedo decir a ese Content Resolver que voy a hacer una consulta invocando el método query y le paso por parámetro a ese método estos datos. La URI como primer parámetro. Segundo parámetro, el método query está sobrecargado, ¿sí? El método query con todos los parámetros, si uso el método query con todos los parámetros, los datos serían estos, ¿sí? El segundo parámetro, ¿sí? Lo que espera son las consultas a devolver. Son las columnas, perdón, a devolver. ¿Van entendiendo que el método query se está comportando como qué sentencia de SQL? Leyendo ahí la filmina, ¿cómo qué sentencia SQL se está comportando? Como un select. Como un Como un select. select. Exactamente. ¿Vieron cuando ustedes ponen el select? La sintaxis es select, ¿no? Las columnas que quiero proyectar, ¿sí? Si quiero proyectar todas, poníamos un asterisco, ¿no? Después, ¿de qué tabla quieren sacar los datos? Usamos el from, ¿no? Y luego podíamos poner una condición para indicar qué filas de esa tabla voy a extraer, ¿sí? Usando la cláusula where, ¿ok? Y ahí va la condición. También podía establecer un ordenamiento. ¿Cuál era la cláusula para establecer el ordenamiento? Order by. Order by, ¿sí? Y el campo o columna por el que iban a ordenar. O sea, esa era básicamente la estructura del select. Bueno, eso es lo que estamos armando acá. El primer parámetro, ¿sí? Es de dónde voy a sacar los datos. En lugar de poner una tabla, pongo la URI, ¿sí? Este equivaldría al from, ¿ok? El segundo parámetro son las columnas que voy a proyectar, ¿sí? Él espera acá un arreglo de string con los nombres de las columnas que voy a proyectar. Si paso un nulo, es como si pusiera un asterisco. Le digo, tráeme todas las columnas que tenga esa tabla, ¿ok? Si hay alguna condición de filtrado de esas filas, de esas tuplas que tiene la tabla, ¿sí? Lo pongo en el tercer parámetro.
Si no hay condición, si no hay un where, paso null, ¿sí? Ahora, ¿se acuerdan que sus consultas podían tener parámetros dinámicos? ¿Se acuerdan cuando, por ejemplo, usaban en laboratorio 1 los result set, que usaban el signito de preguntas como parámetro dinámico? ¿Sí? Sí, para la Sí, profe. residencia o DNI, sí, del usuario. Exactamente, para inyectar dinámicamente algo dentro de la consulta, ¿no? Bueno, si tengo algún parámetro dinámico, ¿sí? Lo puedo explicitar en este cuarto parámetro, si no pongo null, ¿sí? Por este caso no tengo. Y si hay alguna condición de ordenamiento, si hay algún criterio de ordenamiento, lo paso en el último parámetro, ¿sí? Este equivaldría al order byte. Entonces yo acá puedo decirle, mira, quiero que aparezca en el último parámetro ordenado por, no sé, por ID, ordenado por duración, ordenado por número, ¿sí? En orden ascendente o descendente. Evidentemente, esta consulta equivaldría a hacer un select asterisco from llamadas. ¿Sí? Te estoy pidiendo, proyectame todas las columnas de esa tabla llamadas, ¿sí? Y mostrarme todas las filas. No te pongo ningún criterio de filtrado. ¿Ok? Equivaldría a esto. ¿Me van siguiendo? La sentencia select, perdón, la sentencia, el método query, ¿sí? El método query, la función esta query, lo que me devuelve es algo parecido o análogo a lo que me devolvía en laboratorio 1 el execute query, que me devolvía, ¿se acuerdan? Un result set, ¿sí? Que yo después podía recorrer. Bueno, el query acá me devuelve un objeto de tipo cursor, que no es ni más ni menos que un result set. Es decir, es como una matriz que va a tener tantas columnas como columnas proyecté en esa consulta y tantas filas como filas filtré o como filas tenga la tabla. ¿Sí? ¿Estamos? Bien, ese cursor tiene un puntero, ¿sí? Que es el que me va a servir a mí para saber si hay filas para recorrer e ir parándome en cada una de esas filas y recuperar de la fila que estoy apuntando algún dato de alguna columna en particular. ¿Ok? ¿Cuál sería la estructura más adecuada de programación para recorrer, para iterar sobre un cursor? Basado en esto que les estoy diciendo. Te haré un while, ¿puede ser? Exactamente, ¿sí? Lo más adecuado sería un while, porque un for eh, lo uso cuando yo sé qué cantidad de iteraciones tiene que hacer, pero yo desconozco, ¿sí? Por ejemplo, puedo llegar a desconocer la cantidad de filas que tiene este cursor, aunque tengo métodos que me devuelven la cantidad. Podría usar un for si quisiera, ¿sí? Ya van a ver, o puedo usar un while. Más adecuado en este caso es un while, ¿no? Ya que guiados por lo que yo les dije, que hay un puntero, que es el que me va a ir indicando con un booleano si hay filas por recorrer, y bueno, entonces sería un mientras haya fila por recorrer, recorrer. Y sí, el ejemplo que está plasmado acá hace lo siguiente. Fíjense ustedes que lo que pretendo recuperar de ese contenedor de registro de llamadas es el número y la duración de la llamada. ¿Sí? Los campos en donde está guardado el número y la duración son estos, number y duration. ¿Sí? Fíjense que esos datos que recupera, los recupera como string. En la tabla, por más que haya datos numéricos, ¿sí? Los recupera como string. Por eso es que voy a recuperar el número de teléfono y el tiempo de llamada o duración y los voy a guardar en variables de tipo string. ¿Sí? Acá está lo que les decía. El cursor, recuerden que la variable C era el cursor, así como tiene un puntero para saber si hay elementos para recorrer, tiene también un método que me puede decir cuántas filas hay. ¿Sí? El método getCount del cursor me dice cuántas filas hay. Entonces, en este caso lo usé para esto, para saber, che, si lo que me devolvió ese query puso en el cursor filas, es decir, no está vacío, bueno, recórrelo con el while. Mientras el cursor y el método que tengo acá, ¿se acuerdan que en un result set el método era hash next, ¿no? Mientras tenga un próximo, me paro. Acá el método parecido es move to next, ¿sí? Entonces, tengo el cursor,
hay un puntero, ¿sí? Y cuando le digo al cursor Move to Next, se para en una fila. Si esa fila tiene datos, va a devolver true, ¿sí? Entonces, si entra el while, es porque esa fila tiene datos y yo puedo extraer ahora los datos que hay en esa fila. ¿Cómo extraigo los datos? Y como son de tipo string los datos, le voy a decir, cursor, voy a traer el string. Y me dice el getString que espera acá. Espera que le pase, por ejemplo, el índice de la columna en donde está el número de teléfono. ¿Qué sé yo cuál es la columna? No sé si el número está puesto en la primera, en la segunda columna, en la tercera. Bueno, entonces tengo este método para poder saber el índice, ¿sí? GetColumnIndex. Se me va a decir en qué posición está. ¿Qué cosa? Y lo que espera acá es que le pase como string el nombre de la columna. ¿Qué sé yo cómo se llama? No me acuerdo. Se llama number, si se llama numbers, no sé, si está en plural, singular. Bueno, tiene esta clase llamada call, tiene en la clase callLog, en la clase calls, que es una clase interna de callLog, la constante number que tiene esa cadena guardada, ¿sí? Pueden valerse de esto o poner ustedes literalmente, entre comillas, number, ¿sí? Entonces, lo que haría el getColumnIndex es devolverme el índice en esa fila en donde está la columna de nombre number, ¿sí? Va a obtener el índice, qué sé yo, 0, 1. Si no está, me va a devolver -1. Y ahí estamos en problema. Si está, que debería, me va a devolver el índice, 0, 1, 2. Entonces, lo que va a hacer el método getString es devolverme el dato que está en la columna índice tanto, ¿sí? Que sería el número de teléfono. Lo mismo para la duración de llamada, ¿sí? ¿Y qué hago? Lo muestro por consola, ¿sí? Lo muestro por consola. Acá yo le puse dos etiquetas, número y tiempo. Ustedes pueden poner salida, número, salida 2, tiempo, ¿sí? Bien. Y recorre todo el cursor. Cuando termina, chau, que te fuiste, ¿sí? Bueno, pero ¿y cómo empiezo entonces con esto? Pedir los permisos, crear la URI, eh, crear un método que tenga esta lógica, ¿sí? Entonces les voy a pedir a uno de ustedes que comparta y los voy a ir guiando. Comparto, profe. Comparta nomás. Perfecto. Tengan abierto en paralelo, ¿sí? Tengan abierto en paralelo la plataforma, ¿sí? El aula virtual. Ya les voy a decir por qué. Genial. Si podés agrandar la letra. Joya. Yo No sé cómo se agranda, profe. era al shift punto. No, Al izquierdo, shift y punto. Ahí está. ahí está. Ahí está. Perfecto. Bien. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer es pedir los permisos, ¿sí? Dijimos que primero el permiso lo tengo que poner en el manifiesto de Android. Entonces, vamos a ir dentro de App, eso, dentro de Source, abrimos dentro de Main el manifiesto, y lo que vamos a hacer es ubicarnos acá arriba de Application, ¿sí? Y ahí abrimos la etiqueta Use Permission. Abrí etiqueta, uses, bien. Y el permiso que vamos a pedir, ¿sí? No es para leer la lista de contactos, sino es el registro de llamadas. Entonces, read también es read, que quiero leer, permiso para leer. Si voy a escribir, voy a pedir permiso para escribir. En este caso quiero leer read call log. Voy a leer el registro de llamadas. Perfecto. Ese permiso, ¿sí? Tengo que pedir en el manifiesto para poder eh, acceder al registro de llamadas. Cuando se ejecute la aplicación, lo que va a suceder es, se va a abrir una ventanita de diálogo que le va a pedir al usuario autorización. Si el usuario autoriza, vamos a poder, el código va a funcionar bárbaro, y si no, eh, depende de cómo lo armemos, se va a romper. Bueno, pero a partir de la versión 6 de Android, que creo que todos tienen una versión superior,
no solamente lo tengo que poner acá, también tengo que poner el permiso en código, ¿sí? A la pipetoa. ¿Y cómo lo hago? Bueno, vamos a la activity principal, genial, y vamos a crearnos ahí un método que se llame solicitar permisos. Vamos a crearnos un método. Fuera de la sobreescritura. No, no, sí, 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 porque es un método. Vos tenés este método que es onCreate y ahora vas a crear otro método que sea público, que no retorne nada, que se llame solicitar permiso. Public void, Ok. solicitar permiso. Eco. Se tiene que llamar solicitar permiso, podés poner el nombre que quieras, ¿sí? Ojo, ojo, que te está sobreescribiendo algo ahí. No, no, borra todo eso. Es un método nuevo, no estamos sobreescribiendo nada, es un método de nuestra creación. A veces el IntelliJ nos juega mala pasada, ¿eh? Void, solicitar permiso, o pedir permiso, como quieran llamarle. Perfecto. No recibe nada por parámetro. Ujú. Bueno, ¿y qué vamos a poner ahí? Bueno, vayan a la plataforma, en foros, en el aula virtual de ustedes, en componentes de una aplicación, ¿sí? En donde además del foro que tenían este, para instalar Android Studio, hacer un clic eco. Tienen un hilo que dice solicitar permisos y solicitar permisos resumido. Tienen que estar. Tienen permisos resumido y permisos. Vamos a usar el método resumido, que es más fácil de entender. ¿Sí? Bueno, acá tienen toda la explicación, ¿sí? De por qué tengo que pedir el permiso por código, ¿sí? La rutina que vamos a copiar es esta que está acá. Ese if que tienen ahí. Esa es la rutina que vamos a copiar. Copio, me la llevo al método solicitar permiso. No se ahoguen en un vaso de agua, ¿eh? Me aparece en rojo. Bueno, si aparece en rojo es porque tenés que importar la clase. Parate en build, al enter y le importás. Y así me voy parando en cada clase que está en rojo y voy importándolas. Importo manifiesto, la clase Packet Manager. École. No se me ahoguen en un vaso de agua. Es Java, algo que ustedes ya conocen. No me deja. Al enter, ahí arriba, importar clase. Uy, control Z. Si no, clic derecho, fíjate si te deja ahí importar. Bien. Packet Manager también. Acá. Bien. Bueno, vamos a analizar qué está diciéndome acá. Básicamente, lo que me dice acá es que si la versión del SDK, ¿sí? De la aplicación esta que estoy corriendo, es más grande que la versión código M, el M, la constante M, corresponde a la versión 6, ¿sí? De Java, ¿sí? Entonces, si la versión es más grande, ¿sí? Si tu aplicación tiene un SDK mayor a la 6, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Dice, y no tenés el permiso otorgado, ¿cuál es el permiso? No es call phone, es read call log. Entonces lo cambiamos ahí. Cambiarle el call phone por call log. Read call log. Recuerden que son constantes, entonces en mayúscula. Es una constante mayúscula. Todo mayúscula. Eco, es una constante. Bien. Entonces, si no está el permiso, ¿sí? Chequea si está el permiso. Si no está, va a entrar acá. Y va a invocar este método, request permission, ¿sí? ¿Qué espera este método? Este método va a hacer dos cosas. Lo que va a hacer primero es hacer aparecer el diálogo nativo en el display de la pantalla, en la vista de tu teléfono, pidiéndote el permiso.
¿sí? Y se lo registra a la aplicación. ¿Qué espera que le pase como parámetro? Yo le puedo pasar una lista, un arreglo, fíjense, le puedo pasar un arreglo de permisos, ¿sí? En este caso le voy a pasar un solo permiso, que es este mismo, read call log. Bien, eco, genial. El primero, mire, justo estaba. Ahora, ¿qué espera como segundo parámetro el método request permission? Espera un código, un número al azar, ¿sí? Que te sirva a vos para identificar el permiso. ¿Sí? Yo ahí le puse, en el ejemplo tiene 1000, pero puede ser cualquier número entero que se te ocurra, ¿sí? Entonces, si llega a fallar la aplicación por permisos, yo puedo preguntar si está otorgado el permiso con código 1000 o no, ¿sí? ¿Y cuál es el permiso con código 1000? Read call log, ¿sí? Ese es un número arbitrario, ¿ok? Bueno, pero, Julián, yo necesito que este método se ejecute en algún momento, ni bien se muestre la vista, ni bien, perdón, se vincule la vista con mi activity. Tendríamos que llamarlo desde algún lado. ¿Desde dónde lo llamarías? Desde un get. Desde el onCreate, exactamente. Entonces, desde el onCreate, después de que hace todo el seteo de la vista, todo, ahí llamamos al método solicitar permiso. Ahí está. Bien, ahí lo invocaste. Genial. Entonces, va a aparecer el Hello World en la vista y el diálogo abajo. Solicitar permiso. Bueno, lo segundo que voy a hacer es el código, ¿sí? La lógica, el algoritmo para conectarme a la URI del registro de llamadas y todo eso. Puedo escribir el código acá abajo en el onCreate, ¿sí? Pero para que quede más bonito, vamos a crearnos un método que se llame leer contactos, por ejemplo. Así como te creaste el solicitar permiso, créate un método que se llame leer contactos. O leer, qué sé yo, el nombre que vos quieras. Vieron que la buena práctica es que los nombres de los métodos sean verbos, ¿sí? Con este método no va a devolver nada porque va a mostrar por consola. Leer contactos, leer. Ojo, cuando el IDE les devuelva cosas y ustedes las acepten, funcionen, pero no saben explicarlas, ¿eh? Sí van a poder explicar lo que explicamos en clase, ¿ok? Recuerden que en esto hay varias formas a veces de hacer lo mismo, pero no todas son buenas prácticas. Algunas eran buenas prácticas en versiones anteriores, pero en versiones nuevas de Android no, ¿sí? Ojo. Bien. Bueno, lo primero que Profe, tengo que hacer una es, pregunta. ¿qué cosa? Sí, perdón. No, veo que le sugiere un fragmento de código. ¿Eso es IDE o es alguna IA? En este caso es el mismo IDE, pero creo que él tiene activado Géminis, ¿sí? El IDE también, esto te lo está sugiriendo por la IA, ¿sí? Esto te lo está sugiriendo por la IA. Ah, me parecía porque nosotros. Va, por lo menos a mí no me aparece. Eh, bien. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Conectarnos a la URI, ¿cierto? Entonces, ahí yo te voy a pasar por el chat, Julián, la línea de código para generar un objeto de tipo URI que represente al registro de llamadas. Bien, aparece en rojo, importo. Según lo que vimos en la diapositiva, el otro paso es, para poder hacer la consulta, es tener un objeto de tipo Content Resolver, ¿sí? Entonces, ahí te paso la línea para que puedas construir un objeto de tipo Content Resolver, para que copie cualquier cosa. Si no, haces una variable de tipo Content Resolver, eso. Eco. Bien, importo Content Resolver. Sí, señor. Genial. Una vez que tengo esto, ¿sí?
Lo que vamos a hacer ahora es crearnos el cursor que nos va a permitir, vamos a hacer la consulta que nos va a permitir crear el cursor. Mira, ahí ya te lo sugirió. Bien, genial. Si no, yo también lo paso acá por el chat para los compañeros. Perfecto. Entonces, este query nos va, va a acceder a llamadas, al registro de llamadas y nos va a traer todas las filas de llamadas, con todas las columnas. Pero eso me devuelve un cursor. Entonces, guardalo en una variable de tipo cursor. Adelante, donde tenés r punto, créate una variable de tipo cursor en la misma línea, en el mismo renglón, donde tenés r.query, Antes, ahí, ahí. antes, adelante, ahí. De tipo cursor, qué sé yo, ponele C para que C de nombre a la variable, ponele C de casa, para que sea lo que tenemos en la diapositiva. Bien, importo cursor. Importar la variable, la clase cursor, eco. Entonces, si todo sale bien hasta acá, en cursor voy a tener todas las filas, ¿sí? Del registro de llamadas, ¿ok? Entonces ahora, adentro, ya podemos recorrer eso. Ahí te paso el código para que lo vayamos chequeando. Va a haber ciertas sugerencias que seguramente te va a hacer, ¿sí? No a todos les va a funcionar con la estructura que acabo de pasar. Ya les explico por qué. Bien, ahí importo esas clases, sí señor. Importa call log, la clase call log. Ahí este que está en rojo. Importo. Perfecto. Fíjate que si te acercás a esto que te está diciendo que no va a compilar, te acercás a esa línea roja, ¿sí? Sin hacer clic debería aparecer el por qué no va a compilar, para que borre ahí la línea. ¿Tá? Lo que me está diciendo básicamente es, no alcanzo a ver mucho, pero lo que puede suceder es esto, que podría llegar a suceder que el método columnIndex, ¿sí? Reciba por parámetro una columna que no exista, ¿sí? Reciba por parámetro una columna que no exista, que no sea 0, que no sea 1, que no sea 2, ¿sí? Puede suceder que retorne, perdón, el column index un valor este, que esté fuera de índice, un -1, por ejemplo, diciendo que la columna no existe una columna con ese nombre. Entonces me sugiere que use el método, fíjate, en lugar de getColumnIndex, en donde tenés la línea de código. O sea, acá puedo hacer dos cosas. Podría guardar en una variable entera, ¿sí? El índice de la columna number y después pasarle por parámetro acá ese índice, ¿sí? Podría hacerlo en dos partes. O, en lugar de usar el método getColumnIndex, borrale ahí el getColumnIndex y fíjate que te va a sugerir un método como algo así como getColumnIndexThrow. Es devuélveme o una excepción, o throw. ¿Sí? Fíjate que ahí se estabiliza y se queda tranquilo. Si no, pueden hacerlo, como les dije, guardar en una variable entera el índice de la columna nombre, número y de la columna duración. Bien, y después pasárselo por parámetro. Seguramente a él le salta esto porque está usando como API mínima, ¿cuál, Julián? La 7. API mínima, la 7. ¿7 no? Eh, ¿API usted me está diciendo versión de Android o El API. ¿Vos tenés Android eh, 7? no, no, 12? Está bien. Entonces el API debe ser un poco más arriba. Puede ser si la 33 era
el Android 13 debe ser la 32, API 32 seguramente. ¿Sí? Puede que alguno de ustedes tenga una versión de Android más chica, un Android 11, por ejemplo, un Android 10, y no les salte esta excepción, ¿sí? Va a depender del SDK que están usando para correr, ¿no? Bueno, pero pasa algo acá. Nunca voy a acceder a la lista de contactos. ¿Por qué? Nunca se va a ejecutar este método, sino que, si no lo llamo. Porque todavía no el un create. Claro, entonces en el onCreate, después de pedir los permisos, ¿sí? Lo vamos a invocar. Leer contactos. Genial. Entonces allí, ¿sí? Ahora lo que tendríamos que hacer es ejecutar y probar. Em, Algo que por allí pueden hacer como equipo, como compañeros, es una vez que hacen un proyecto, un ejemplo y funciona, alguno de ustedes subirlo a GitHub en un repositorio público y pasarle a los compañeros el link. Entonces es más fácil por allí que ellos puedan copiar el código, revisarlo o descargarlo y probarlo en su computadora si tienen el mismo API o cambiando el API. ¿Sí? Es una sugerencia. A ver, voy a grabar acá. Cuando lo ejecutan la primera vez, aún dándole los permisos, dicen permitir, es muy probable que la aplicación se cierre. Le digo permitir, permitir, es muy probable que se cierre aún dándole los permisos. Entonces la vuelven a ejecutar directamente. Eh, si no se cerró, quiere decir que funcionó. Y si quiero chequear, si sale algo, me voy al logcat y filtro por las etiquetas que le pusimos al logd. ¿Sí? No me acuerdo más abajo. ¿Qué etiqueta le pusimos? Ya, número y tiempo. Eco. Si filtramos por número, en NRO tiene que aparecer algún número de teléfono. ¿Bien? Ahí tenés el número de teléfono. Y si pones tiempo, filtras por tiempo, la duración. Profe, a mí me tiene un error en Number y Duration. Sí, Eh, cortó con corriente. en number y duración. Y Duration. Eh, Bien. A ver, para acá. Mm, Creo que me falta